Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Continuamos con el capítulo número 3 de Trading desde cero y hemos avanzado bastante. Como les había dicho, esta es la parte aburrida, es la parte teórica. Bien, más adelante vamos a trabajar con gráficos, tenemos que aprender primero qué son las órdenes y todo eso, pero se va a poner más lindo. Recuerden, esta es la parte aburrida que en ningún lado te enseñan o en ningún lado se te ha ocurrido investigar, bien, pero es lo que se necesita aprender. Bien, la clase pasada, sí, en el capítulo anterior, habíamos estado viendo lo que era el PIB, lo que son las divisas y las criptomonedas más cotizadas, y hoy nos toca, es un video corto, pero vamos a ver lo que son los majors y otras monedas. Bien, los majors, así es el nombre, son todos aquellos pares que incluyen, los más relevantes, que incluyen al dólar norteamericano. Por ejemplo, aquí he colocado el euro contra el dólar, la libra esterlina contra el dólar, el australiano contra el dólar neozelandés contra el dólar. Recuerden, cuando digo dólar, estoy hablando del dólar norteamericano, el dólar contra el dólar canadiense, el dólar contra el franco suizo y el dólar contra el yen japonés. A estas siete, a estos 7 pares de divisas se los conocen como majors. Bien, son los que mayor liquidez generan en el mundo por las economías de cada uno de estos países. Por lo tanto, siempre están dando oportunidades de generar alguna inversión o alguna especulación para que puedan trabajar y puedan ganar dinero. Bien, es recomendable que por el momento se enfoquen en trabajar únicamente un único par. Con un único par, ya creo que ya se los he dicho, pero trabajen con un único par, aprendan todo lo que puedan sobre ese par, cualquier cosa de trading que apliquen, apréndanlo a trabajar en ese par. Hay que especializarse en uno. Ya dentro de 2 o 3 años, cuando ya se hayan especializado en uno de esos pares, pueden cambiar a otro. Y lo recomendable es que trabajen con alguno otro de los majors. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás trabajaba con el dólar neozelandés contra el dólar norteamericano. Bien, luego cuando ya me especialicé en el dólar neozelandés, pasé a trabajar con el dólar australiano porque son más o menos parecidos. Bien, finalmente, después de mucho tiempo, terminé cayendo en lo que es el euro contra el dólar, que mi objetivo era trabajar con el euro contra el dólar. Sin embargo, no me sentía capaz en ese entonces, no lo entendía, entonces tenía muchas cosas que aprender. Y a mí se me ocurrió primero aprender el dólar neozelandés, aprender todo lo que pudiera con el dólar neozelandés. Cuando ya me especialicé en ese par, cuando ya le agarré la mano, como se dice aquí en Argentina, bien, me pasé al dólar australiano, que también duré muy poco tiempo en este par, realmente es muy bueno, a muchos se los recomiendo que trabajen o que lo tomen como par principal, bien, y después puedan terminar trabajando con el euro y el dólar. Son los mejores, bien, a estos se les llama majors, a estos 7 pares de monedas son los más importantes a nivel mundial. Ahora, existen otros, bien, existen otros pares que también contienen al dólar norteamericano, que son conocidos como miniors, bien. Estos pares, bien, son menos negociados que los majors. Sin embargo, por las políticas que tienen ciertos países, es muy útil para que lo puedan trabajar. No es recomendable por el momento, como les he dicho, yo prefiero que trabajen con algún majors y se especialicen en todo lo que puedan en ese par. Bien, aquí les he nombrado varios. Por ejemplo, tenemos el dólar norteamericano contra la corona sueca, el dólar norteamericano contra el rand sudafricano, el dólar norteamericano contra la corona noruega, el dólar norteamericano contra el baht tailandés. Aquí tenemos otro que es el dólar norteamericano con la corona danesa, o el dólar norteamericano con el dólar de Singapur, el dólar norteamericano con el dólar de Hong Kong y el dólar norteamericano con el peso mexicano. Bien, estos pares son menos trabajados, por lo tanto, el spread que se paga por trabajar en estos pares es mucho mayor que el spread que se paga por trabajar con los majors. Bien, además existen pares cruzados. Bien, que los pares cruzados, o sea, es cualquier par en sí que no contenga el dólar. Bien, se pueden trabajar. Aquí hay uno en particular que es conocido como el asesino de traders, que está aquí, que es la libra esterlina contra el yen japonés. En realidad no es tan así como le llaman, pero
para aquellas personas que están comenzando, que llevan muy pocos años trabajando en el trading y quieren trabajar este par, porque realmente tiene muy buenos movimientos, terminan perdiendo cuentas, las terminan fundiendo, las terminan quemando, como se dice, y tienen una mala experiencia en el trading y luego no vuelven más. No vuelven más a trabajar en el trading por la experiencia que les generó la libra esterlina contra el yen japonés. Por lo tanto, a este par sí se lo puede trabajar luego de 3 4 5 años de experiencia en el trading. Bien, entonces repasemos. Los pares cruzados son todos aquellos pares que no contengan al dólar norteamericano. Bien, y si se fijan, los he formado con las monedas de los majors. Bien, también existen, como les decía, pares sintéticos. Los pares sintéticos es que cada uno de ustedes los crean. Para crear un par sintético, se debe llamar al broker por teléfono y decirle quiero crear un par sintético. Entonces, de esa manera, el broker con sus trabajadores, bien, van a crear, le van a ofrecer, mejor dicho, diferentes precios para la compra y para la venta y van a tener que crear el gráfico o los gráficos para poder trabajar. Como les he dicho, quién es eh, la moneda base y la moneda cotizada, a eso lo definen las normas ISO. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, siempre hay que hablar con el broker. Con el broker ustedes pueden llamar por teléfono, por lo general atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A cualquier horario lo pueden llamar y seguramente les van a contestar y los van a asesorar. O sea, recuerden siempre que esto es un negocio, los brokers, mientras mejores servicios les ofrezcan a ustedes, bien, mejor les va a ellos, porque ellos ganan por las comisiones. Es decir, mientras usted abra una operación, le tiene que pagar al broker por haber abierto esa operación. Está pagando el spread a él. Entonces, los pares sintéticos, al igual que los pares cruzados y los minions, son pares que tienen un spread muy grande. Recuerden, entonces, estos no se los he explicado, pero los pares sintéticos son los que más spread generan. Estamos, por lo tanto, es mucho el dinero que se va en comisiones para el broker. Entonces, yo les recomiendo que no hagan esto a menos que sea absolutamente necesario para ustedes, tener que crear un par sintético. En este caso, he colocado un ejemplo que queríamos crear. ¿Qué es lo que queríamos crear? No me acuerdo qué par. La corona sueca y la corona noruega. Este es el par que se busca crear. Entonces, se tiene que comprar corona sueca y se tiene que vender corona noruega. Eso es lo que queremos hacer. Pero resulta que en nuestra cuenta tenemos cierta cantidad de dólares norteamericanos. Entonces, debemos comprar eh, corona sueca y debemos vender luego corona noruega. De esa manera se crearía el par sintético. Pero esto no es lo que ustedes tienen que hacer. En realidad, ustedes simplemente llaman por teléfono o se comunican de alguna otra manera con el broker y el broker les va a decir qué es lo que quieren. Ustedes le piden, por favor, necesito crear un par sintético. Ellos les van a informar de cuánto costaría, cuánto sería el spread o cuánto variaría el spread. ¿Estamos? Y podrían trabajar a lo más bien. Pero la cuestión es que en sus cuentas de banco, la cuenta que tengan en el broker, va a estar en una moneda en específico. Por lo general, está en dólar norteamericano. Entonces, tendrían que transformar sus dólares norteamericanos primero, por ejemplo, a corona sueca o a corona noruega. Eso depende de lo que vayan a realizar. ¿Estamos? Lo vamos a ver más adelante. No es tan importante en este momento. Bien, vamos a continuar. Ahora, veamos los países, bien, y sus economías. Tienen que aprender lo siguiente. Aquellas personas que estudian trading no solamente se quedan con aprender un gráfico. Bien, el trading es una profesión muy amplia, muy grande, si bien uno se especializa en un par en particular, o en dos, o en tres, el nivel de conocimiento que tienen que entender de cómo funciona la política y la economía a nivel mundial, bien, es muy relevante para cada uno de nosotros. Para toda aquella persona que trabaja en el trading, necesita estar informado constantemente sobre la política, sobre la economía de los países, básicamente de aquellos pares que son los mayors. Necesitan estar informados con lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en
déjenme pensar, lo que pasa en Japón, si hay accidentes naturales o no, es decir, si hay catástrofes naturales, eso afecta constantemente a los precios que uno maneja, afectan a las monedas. Por ejemplo, supongamos, recordemos lo siguiente, Canadá es un país que produce mucho petróleo y la mayor parte de ese petróleo se lo termina vendiendo a Estados Unidos. Hay otro país que también es un gran consumidor de petróleo, que es Japón. Como habíamos visto en la clase pasada, Japón es un país que es un importador nato, tiene superávit fiscal, básicamente porque compra barato y luego vende caro. Compra materias primas, bien, genera bienes y servicios y luego los vende a muy alto precio. Por lo tanto, siempre tienen superávit fiscal. Ahora, ¿y qué sucedería si de repente las reservas de petróleo a nivel mundial caen? ¿A quién afecta más? ¿A Canadá o a Japón? ¿A quién ayuda eso? ¿A qué moneda se hace más fuerte? ¿El dólar canadiense o el yen japonés? Bien, son todas estas cosas las que uno tiene que pensar y trabajar y estar informado constantemente. Si bien estos gráficos que están aquí están desactualizados porque es bastante complejo o difícil poder conseguir eh, gráficos actualizados, bien, aquí he colocado, por ejemplo, lo que es la población mundial de los países más poblados, los 10 países más poblados del planeta, el territorio de los países, de los 10 países más grandes, bien, los mayores productores de petróleos del planeta, bien, los mayores consumidores, bien, y las proyecciones que tenía el Banco Mundial. Esto ya no sirve, hay que cambiarlo ahora para las proyecciones del 2025 y 2026. Pero quiero que se fijen lo siguiente. China es el país, por el momento creo, que es el país más poblado del mundo. La India lo estaba por superar, a menos que ya lo haya superado. Debería de verificarlo. Bien, pero China es un país, el yuan chino, ¿bien? Pero vamos con China. China es un país tan grande, pero fíjense, no solamente tiene una gran cantidad de población, sino que se ubica en el puesto número 4 de mayor territorio. Entonces es como si estuviesen compensados. Se tiene un gran territorio y también se tiene gran población. Por lo tanto, si se tiene un gran territorio, se puede generar los alimentos necesarios, los servicios y los bienes para que estas personas puedan subsistir. ¿Queda claro? Entonces, la cantidad de petróleo, por ejemplo, o de energía que produce China es consumida por ellos mismos. Seguramente habrán excedentes que venderán a otros países. Bien, si vamos y continuamos y nos fijamos, fíjense, Estados Unidos, no recuerdo de qué año es esto, Estados Unidos es el tercer país más poblado del planeta. Bien, 330, 340 millones de habitantes. Sin embargo, se ubica en el puesto número 5 en mayor cantidad de territorio. Pero además, si venimos aquí, vemos que Brasil, pero que Brasil no, que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo a nivel mundial por los negocios que tienen y todo eso. Hace poco se terminó el convenio que tenía Arabia Saudita con Estados Unidos, por lo tanto, el dólar norteamericano por el momento no estaría siendo apoyado por el petróleo de Arabia Saudita. Se conoce como petrodólar. El dólar norteamericano no está eh, respaldado en oro, sino que está respaldado en petróleo. Bien, esto es algo que tienen que estudiar, se llamó Tratado de Bretton Woods, y cuando se deja de lado el patrón oro en Estados Unidos. O sea, hay toda una historia muy importante que estaría muy bueno que le estudiaran y que se informen con respecto a eso. Pero entonces, veamos, Estados Unidos es el tercer país más poblado del planeta. Fíjense que ni siquiera le alcanza a la mitad o de lo que es China y a India, los países más poblados del planeta. Entonces, 330, 340 millones de habitantes con un territorio muy grande, ocupando el puesto número 5 a nivel mundial, y son los mayores productores de petróleo. Pero así como son los mayores productores de petróleo, también son los mayores consumidores de petróleo. Entonces, cada vez que Estados Unidos se mete en una guerra, no lo hace al azar. Lo que está pasando en este momento, sí, entre Rusia y Ucrania, fue planeado. Yo sé que a muchos no les va a gustar, sé que posiblemente algún ucraniano esté escuchando esto, o algún ruso, inclusive algún estadounidense. Bueno, las cosas como son. No hay que ser muy brillante para notar lo que pasa a nivel mundial. Estados Unidos
ya, si bien ya no es la potencia mundial que era antes, la potencia económica, bien, la primer potencia económica a nivel mundial es China, Estados Unidos sigue siendo la potencia militar. Y eso es muy importante. O sea, somos grandes, no andemos con tonterías. Hablemos las cosas como son. Estados Unidos es un país que está prácticamente, o se creen los dueños del planeta, se meten en cualquier guerra, pero siempre para beneficio de ellos. Fíjense que en cualquier guerra que ocurra, jamás es en su territorio. Ninguna guerra es en su territorio, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Los atacaron en Pearl Harbor, o sea, en el puerto Pearl, en la isla de Midway y todo eso, pero eso es otra historia. La cuestión es que las guerras no ocurren en Estados Unidos. Y fíjense que no hay guerras tampoco en Latinoamérica, porque Estados Unidos cree que Latinoamérica es su patio trasero. Lo he escuchado muchas veces de personas muy importantes del gobierno de Estados Unidos decir que Latinoamérica es su patio trasero. No le pertenecemos. Los recursos de nuestros países no son de ellos, pero ellos creen que sí. Entonces, ellos influyen en las economías y en las políticas de los países, sobre todo de Sudamérica. O sea, Sudamérica, Brasil, Argentina, no tienen el desarrollo que deberían de tener debido a Estados Unidos. Y no hay que ser muy brillante, simplemente hay que leer la historia para que uno se dé cuenta. ¿Me explico? Lo que pasa en este caso entre Rusia y Ucrania es muy simple. La OTAN, que fue creada por Estados Unidos y algunos países europeos, tenía como objetivo que la Unión Radical Socialista Soviética no se expandiera hacia el este de su territorio. Es decir, que los soviéticos no se expandieran hacia España, hacia Francia, Portugal, Alemania. Resulta que su propia carta de, no sé cómo se dice, cuando se crea la OTAN, especifican que la OTAN es su único objetivo, que su único objetivo es detener a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética desapareció. Hace muchos años que desapareció y la OTAN sigue existiendo. ¿Me explico? Y Estados Unidos le vende petróleo a Europa cuando Rusia, también un gran productor de petróleo y gas, también se los vendía. Pasaban por el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, creo, que pasan por Polonia o Alemania, no lo recuerdo bien, y de repente con todo este conflicto militar se detuvo o sea, se le cerraron las canillas, como se dice, o la llave de paso del petróleo ruso hacia Europa, cuando el petróleo que Estados Unidos le vende a Europa es 4 o 5 veces más caro. O sea, los mismos europeos se están pegando un tiro en el pie. ¿Y Rusia qué hizo? Agarró y se lo vendió a la India. Agarró y se lo vende a China. ¿Se entiende? Así funcionan las cosas. Entonces, ¿por qué hablo básicamente de Estados Unidos? Bueno, estos se conocen como ciclos económicos de las potencias mundiales. Una de las primeras potencias mundiales fue Países Bajos, lo que la mayoría conoce como Holanda, en realidad es Países Bajos. Una parte del territorio de Países Bajos es conocido como Holanda. Bien, luego también estuvo Inglaterra, en este caso Gran Bretaña, donde su moneda, la libra esterlina, era muy poderosa. Bien, luego de la Segunda Guerra Mundial apareció Estados Unidos con el dólar estadounidense. Y en este momento quien está creciendo es China. Y ha crecido tanto que ya es la primer potencia económica del planeta, y más si se asocia con la India, bien, o si se asocia con Rusia, le van a quedar pocos años al dólar estadounidense como moneda de reserva a nivel mundial. Estamos, esto de estudiar las políticas, los climas, es muy importante. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, que por el momento es la primer potencia militar y tiene su moneda que es muy fuerte y muy líquida, conviene también estudiar lo que es el clima y el territorio de Estados Unidos. Entender que el territorio de Estados Unidos está dividido como por dos cordilleras, por decirlo de alguna manera, que existe el corredor de los tornados, el Golfo de México, cuando aparecen huracanes, por ejemplo, dónde se crean, cuál es el recorrido, todo eso afecta, bien, a Estados Unidos. Por lo tanto, cada cosa que le pasa a Estados Unidos afecta a nivel mundial.
Y eso fue algo que ocurrió en el año 2008, que les recomiendo que lo estudien, la caída de los bancos en el 2008. El gobierno de Estados Unidos tuvo que salir a salvar económicamente a los bancos y no a las personas, porque muchas personas tenían sus casas hipotecadas por los bancos norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos, en vez de ayudar a las personas, ayudaron a los bancos. ¿Me explico? Entonces, todo esto es muy importante de que se sepa. Bien, chicos, vamos a detenernos por el día de hoy. Hay una moto que ha estado pasando y me está volviendo loco. Continuamos la clase que viene con margen y apalancamiento. ¿Estamos? Nos vemos, chicos. Si les gustó el video, denle like, compartan, comenten. Yo sé que es la parte aburrida, pero ya se va a poner mejor. Eh, y recuerden también que ofrecemos mentorías personalizadas o mentorías grupales también. Pueden comunicarse, pueden dejar en la caja de comentarios también que quieren comunicarse con nosotros. Un abrazo, chicos. Nos vemos en el siguiente video.